Sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. That star that shines so brightly to match the stardust in your eye. Darling, I would chase that bright star nightly and try to steal it from the sky. And I would bring sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. A dream to keep you smiling, I'd tell the Sandman you were blue, and I'd ask him to keep that sand up piling until your dreams would all come true. And I would bring sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. Saber que Amy y tú tienen la oportunidad de pasar tiempo juntas es genial, Cream. Me alegra que venga a visitarnos. Amy es muy divertida, Sonic. Aceptó con mucho agrado la invitación, aunque ha tenido la agenda ocupada. Nos comentó que ella y Bill han estado trabajando con los niños de Windmill Village en talleres de lectura, teatro y pintura. Quiero que sepas que en algún momento me gustaría mucho tomar el taller de pintura que ellas imparten. Amy me ha dicho que en este curso de pintura los niños aprenden esgrafiado, estarcido, acuarela, pastel y otras técnicas que en este momento no recuerdo bien. Me encantaría aprenderlas todas. Efectivamente, Cream. En estos días, Amy y Belle son las profesoras de los niños de Windmill Village. Hace 2 semanas, Elder Scruffy nos dijo estar muy interesado en llevar un poco de cultura a los niños de su comunidad. Nos preguntó si podíamos hacer algo con ellos. Yo tuve que declinar la propuesta porque Rush ya me había informado sobre una situación en una de las islas ubicadas al oeste. Así que fuimos a ver de qué se trataba Whisper, Tingle y yo. ¿Qué fue lo que pasó? Verás, los reportes indicaban que había humanos invadiendo las zonas de cultivo de los pobladores locales. En un principio yo estaba incrédulo, ya que además de Eggman, no solemos tener incidentes que involucren humanos. Sin embargo, este caso fue diferente. Inicialmente, Whisper, Tingle y yo pensamos que este grupo de humanos tenía alguna relación con el doctor. Por experiencia sabemos que Eggman gusta mucho de contratar los servicios de mercenarios y bandidos. Pero no, estos humanos originaban conflictos por su cuenta. ¡Vaya! Eso suena un poco aterrador. Sin duda nos pone a pensar. ¿Existe algo en lo que podamos ayudar, Sonic? Sabes que puedes contar con mi madre y conmigo. Por ahora creo que tenemos todo bajo control. Además, ustedes ya hacen un excelente trabajo cuidando de los Chao. No todos debemos estar directamente en el frente de batalla para ser útiles. Podemos contribuir a la causa de una u otra manera. Bien sabemos que de presentarse a algo, ustedes nunca nos darán la espalda, Cream. Sin dudarlo, recurriríamos a ustedes. Eso te lo aseguro. Creo que mamá y Amy terminaron de lavar la loza. Entonces, me retiro. No olviden divertirse mucho.
Saludos a Amy. Adiós, Sonic. Espero verte pronto. Seguro. Ya nos pondremos de acuerdo. De nuevo, gracias por la deliciosa merienda, señora Vanilla. No, querida. Gracias a ti por ofrecerte ayudarme con la loza. Me alegra que hayas degustado tanto la merienda. ¿Estás lista, Cream? ¿Y esta hermosa flor? ¿De dónde salió? A su tiempo sabrás el por qué la he traído conmigo. Por el momento la dejaré aquí. Muy bien, entonces, ¿ya estás lista para nuestra pijamada? Sí, ya está todo dispuesto. ¡Fantástico! Esta será una noche estupenda. Ya lo creo. Es maravilloso lo que hiciste con este muro. Era muy importante. Todos ustedes ocupan un lugar muy especial para mí. Por eso le pedí a mamá que me ayudara a crear esta composición. Esta fotografía de tu madre es realmente bella. Debes sentirte muy afortunada. Yo nunca conocí a mis padres, así que no guardo recuerdo alguno de ellos. Ni siquiera una fotografía. Mis primeros recuerdos son un poco difusos. Lo cierto es que antes de conocer a Sonic no tenía familia ni amigos. Cuando pequeña tampoco llegué a saber de la existencia de otros erizos. El primer erizo que conocí fue Sonic. Confirmar que aún existían otros miembros de mi especie me causó una fuerte impresión. Me motivó a ir más allá, querer descubrir otras cosas, recorrer el mundo.
quizás estábamos destinados a conocernos. Al menos así me gusta creerlo a mí. Perdón por la retrospectiva. A veces me da por divagar un poco. Está bien, Amy. No hay problema. Somos amigas. Sí, lo somos. Amigas y hermanas. Sí, hermanas amigas. Por cierto, Amy, mientras estaban ocupadas mamá y tú, estuve hablando en el chat con Sonic y te envía saludos. Gracias por pasarme su mensaje, Cream. Y bueno, ¿qué quieres hacer primero? Cuando me llamaste la semana pasada, dijiste que habías encontrado cosas muy interesantes en la web. Estoy ansiosa por saber sobre eso. Me alegra escuchar esas palabras. Sí, he estado investigando algunas cosas. Hace poco vi un cortometraje llamado Erizo en la niebla. La verdad es que al descubrir la palabra erizo escrita en el título, simplemente no me pude resistir. ¿De qué se trata? Básicamente, la película cuenta la historia de un pequeño erizo que vivía en un bosque. Cada tarde, el joven erizo visitaba la casa de su mejor amigo, un osesno, para recrearse contando estrellas en el firmamento mientras bebían té. Cierto día, al emprender su camino habitual a través del bosque, el joven erizo se pierde en medio de una espesa niebla. Y entonces él cree ver criaturas aterradoras en la bruma, aunque en realidad todo está en su mente. La película fue hecha por humanos en el otro planeta Tierra, en una región conocida como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque para mayor comodidad solo le llaman URSS. Al parecer, esa forma de unión ya no existe hoy en día.
Aunque me desvié un poco, regresando al cortometraje, me pareció una propuesta atrayente. Me gustó su atmósfera creepy y la manera en que está animada. A ese tipo de películas los humanos le llaman cine de arte. Suena emocionante. Solo espero que no sea muy aterradora. Bastante emocionante, diría yo. La buscaremos en tu computadora para que puedas verla. Y no hay por qué inquietarse, Cream. No es una película de terror. Simplemente tiene que ver con la forma en que nuestra mente interpreta la realidad bajo ciertas circunstancias. Por otra parte, también encontré algo para ti. ¿Para mí? Sí, encontré un especial de televisión para niños llamado El primer conejo de Pascua. ¿El primer conejo de Pascua? ¡Genial! Ya que la Pascua está muy próxima. De hecho, uno de mis seguidores, con motivo de esta fecha, me ha enviado dibujos muy hermosos. Yo los compartiré con mucho gusto en mi videoblog. ¡Claro que sí! ¿Y de qué se trata el primer conejo de Pascua, Amy? La historia cuenta las aventuras de Stuffy, un pequeño conejo de peluche que cobra vida gracias a una sprite de nombre Calliope, quien le dice que él ha sido elegido para convertirse en el primer conejo de Pascua, ya que todos los días festivos necesitan símbolos, para que las personas no se olviden de ellos. Con ese objetivo, Calliope envía a Stuffy al Valle de la Pascua, un sitio ubicado en el Polo Norte. Aquí es donde hace acto de presencia la hermosa flor que he traído, porque el especial habla de una igual a esta. Verás, en el Valle de la Pascua, las cosas se complican cuando hace su aparición una entidad de hielo llamado Zero, quien pretende apoderarse del lirio de Pascua dorado, la flor que mantiene al valle en una interminable y hermosa primavera. ¿Una flor como la tuya hace que en un lugar sea primavera durante todo el año? ¡Genial! Lo mismo pensé yo. Este especial es una versión libre, basada en el libro infantil El conejo de terciopelo, escrito por Margaret Williams. Este libro tiene dibujos hechos por otro humano llamado William Nicholson. ¡Vaya! Suena muy bien. En verdad me gustaría verla. Pero, ¿no crees que puede ser algo demasiado aburrido para ti? Quizás tú preferirías ver otro tipo de cosas esta noche. Sé muy bien que a ti te llaman la atención los temas místicos, lo inexplicable, el estudio de los símbolos. Creo que debo decir semiología, ¿cierto? Ah, y por supuesto, las historias románticas. No hay problema, Cream. Aunque ya tengo 12 años, genuinamente me gusta ver propuestas para niños. Claro que tengo mis preferencias, pero ver obras infantiles no es algo que me desagrade. Además, estando contigo siempre es y será divertido. Bien, entonces veamos las historias. Dejémoslo al azar. Elige uno, Cream. La que se quede con el más largo dirá cuál de las dos veremos primero. La diversión ha comenzado.